El primer webinar del año, que va más que nada a los aspectos básicos de la seguridad informática. Esto puede aplicar tanto a nivel personal o a nivel de empresa, de todos los tamaños en realidad. Obviamente hay mayores requerimientos en ciertos aspectos que en otros, pero la intención es de que la seguridad informática se ha ampliado particularmente en esta red digital tan enormemente, que pues ahora nadie puede decir que no puede aplicar al menos una técnica o una práctica en cuanto a la protección de seguridad informática. Ya no se vale decir el hecho de que pues a mí no me pueden robar nada, yo no soy una persona famosa, no soy una persona medianamente importante, entonces eso ya no aplica. En realidad la seguridad informática aplica desde la persona común y corriente, como ustedes y yo, hasta aquellos directivos de las empresas multinacionales más grandes, ¿no? Me presento, mi nombre es Carlos Bugarín, yo soy el encargado de la gestión de requerimientos en nuevos proyectos en el área de desarrollo, aquí en Newbox. Y pues con mucho gusto estoy con ustedes pues para brindar este webinar, repito, de los aspectos más básicos de la seguridad informática. Si por alguna razón pierden la conexión o no pueden escucharme, no se preocupen. Este webinar se sube también al canal de YouTube, donde lo podrán consultar las veces que ustedes deseen. Y también está de forma simultánea en Facebook Live. Entonces, podrán tener esos medios, tanto si gustan continuar con la sesión de Zoom o ya en la consulta posterior en YouTube, sin problema. Ahora bien, en el vasto mundo de la seguridad informática, podemos tener, pues ahora sí que infinidad de preguntas, ¿no? Desde la seguridad informática y el trabajo remoto que ahora se está aplicando, existe verdaderamente una policía en Internet, lo que implica tener un certificado SSL, qué es un VPN, si los hackers son malos, qué es un ataque de fuerza bruta, qué verdaderamente significa el robo de la información, cuál es la privacidad y su implicación en la seguridad informática, cuáles son los ataques más comunes. Pues entonces vamos a tener todo esto, ¿no? Verdaderamente unas preguntas increíbles al respecto sobre esto, pero que a medida de lo posible vamos a ir contestándolas cada una de ellas, algunas en mayor medida que otras, y quizás con la posibilidad de que si este webinar pues les pareció interesante, el hecho de poder crear una segunda parte, pero a un aspecto ya mucho más técnico. Pues ahora bien, vamos a repasar el contenido. El temario que se estableció es generalmente qué es la seguridad informática, la conocida CIA o tríada de la CIA, o también conocido también con los principios de seguridad informática. Los términos más usados en ciberseguridad, la mala combinación de lo que es el software y malicioso, los ataques más recientes y así como unas buenas prácticas, es decir, unas recomendaciones que en base a investigación que he realizado y en mi experiencia personal, pues le puedo recomendar, ya sea para la implementación de forma personal, es decir, en el día a día que yo puedo estar llevando, o inclusive para una pequeña, una mediana empresa. Antes de iniciar, me gustaría iniciar con una frase. Esta la dio Carl Sagan, un famoso divulgador y astrónomo estadounidense. Dice que se vive en una ciudad profundamente dependiente de la ciencia y tecnología en la que casi nadie sabe sobre estos temas. Ello constituye una fórmula perfecta para el desastre. A lo que quería llegar Carl Sagan era de que, y lo dijo a mediados de los 80s, imagínense, la validez de su cita es tan actual y se va a seguir extendiendo por mucho, porque nuestras sociedades, sea de donde sea, del país que sea, dependen mucho ya de la tecnología. Al grado de que, ¿recuerdan aquella frase que el mundo gira alrededor del dinero? Pues ahora el mundo gira en torno al software y este a su vez gira alrededor del dinero. Así de importante es ya. Entonces, en el aspecto tecnológico ya es parte de nuestro día a día, prácticamente en todos los aspectos, pero lo curioso es de que muchas personas no tienen al menos unas nociones básicas de cómo son las funciones dentro de los aspectos tecnológicos y lamentablemente de cómo cuidarse dentro de ellos, porque así como hay una inseguridad
en la forma física, también existe una inseguridad en el aspecto virtual. Vamos a ver. Entonces es una frase bastante que da mucha reflexión, ¿no? No es necesariamente ser un experto en la tecnología, claro que no. Pero el simple hecho de conocer los aspectos mínimos básicos, a veces muchas personas no lo conocen por una u otra razón, por el trabajo, que porque no tengo el tiempo. Pero lamentablemente cuando ocurre un ataque o cuando somos afectados por un ataque, no necesariamente directamente a nosotros, sino de una manera indirecta, pues sufrimos las consecuencias, ¿no? Y es parte de ello que esa cita del Dr. Sagan sigue siendo tan actual, a pesar de que se hizo en los años 80. Ahora bien, no queremos entrar mucho en las definiciones formales, ¿no? Pero la seguridad informática en sí es más que nada un conjunto de prácticas que permiten, y hay que tener muy en cuenta esto, asegurar, prevenir, detectar, defender o evitar el uso indebido. Mucho énfasis ahí, el uso indebido de sistemas informáticos, dispositivos móviles, sistemas operativos, redes, servidores, computadoras, cuentas de correo y un sinfín de cosas más. Esto no puede englobarse. Es decir, se va a seguir expandiendo a medida de que nuevas tecnologías vayan surgiendo y por tanto surjan nuevos dispositivos, etcétera, ¿no? Entonces, se dice que la seguridad informática es un aspecto muy transversal que se aplica a cualquier ámbito, desde el personal, desde el hogar, con eso de la tecnología de las cosas, que tu refrigerador ya se conecta al Wi-Fi, pues debe de haber un sistema de seguridad que evite que alguna persona haga mal uso de ello, hasta infraestructuras de empresas multinacionales e inclusive gobiernos, porque ese es un tema muy, muy delicado, que pues más adelante lo veremos. En el parte del inicio, obviamente se tiene que incluir la historia. Creo que el aspecto más relevante en la seguridad informática es el hackeo. Quizás es una de las palabras más populares actualmente. El hackeo se puede decir que es una palabra que viene de un tiempo para acá, ¿no? Es decir, no sé, del año 2000, inclusive de los 90 para acá es cuando se implementaba el hackeo. Pero curiosamente, y hablando de la historia moderna, el primer hackeo oficial vino del año pasado, hace más de 100 años. Fue cuando Marconi, que en aquel entonces estaba en sus investigaciones y posteriormente la fabricación del telégrafo, estaba enviando señales en sus pruebas y fue esta persona, Maskelyne, que es si mal no recuerdo, era una persona que se dedicaba a los trucos de magia, que intercepta una señal de Marconi. Fíjense, fue en 1903. Intercepta una señal y el primer hackeo trató meramente de agregar una palabra antisonante dentro de una transmisión. Qué curioso, ¿no? La palabra fue ratas. Ratas, ratas, ratas. Dentro del código Morse de la comunicación. Entonces, es algo bastante curioso ese aspecto. Desde 1903, Maskelyne hackea una transmisión de Marconi y se convierte oficialmente en el primer hackeo en la historia moderna. Veamos otro término parecido, la infección. ¿Qué es eso de la infección informática? En el año de 1971 se crea un programa llamado Creeper, que es reconocido como el primer gusano informático. Era bastante sencillo. La idea era de que el gusano se podía propagar entre computadoras por medio del ARPANET, lo que fue el antecedente del Internet. ¿Qué es lo que hacía? Simplemente mostraba ese mensaje que están visualizando. I'm the creeper, catch me if you can. Era todo. Muy sencillo, ¿verdad? Sin embargo, para 1971, pues eso ya tenía serias nociones de implicación en la seguridad de las redes, porque si eso podía transmitirse, ¿qué otra cosa más podría hacerse? Si ahora es un mensaje, quién sabe cuántas cosas más se pudieran transmitir. Y más aún cuando el ARPANET pues estaba todavía en desarrollo y implementación, pero ahora en Internet pues ya conocemos esencialmente lo peligroso que es que un programa se pueda transmitir sin que nada lo detenga. Curiosamente, como justamente estaban en pruebas, también nace el primer antivirus,
que se llama Reaper, cuya función era únicamente buscar al programa Reaper y borrarlo. Lo que en esencia eso hace un antivirus actualmente. Es decir, encuentra un programa malicioso, ya sea si lo pone en cuarentena o lo aísla de tu equipo y lo elimina. Entonces, justamente desde 1971 tenemos el nacimiento de la primera infección, aunque en aquel entonces tengamos en cuenta que no había una definición de eso, no se sabía que era un virus, no se sabía que era un gusano, no estaban implementadas esas definiciones, o mejor dicho, no había un estudio formal de ello, pero a la vez también salió el primer antivirus, que digo antivirus porque tenía la misma, en esencia, la misma funcionalidad que estaba implementándose en ese aspecto. Pero es bastante curioso, la seguridad informática como tal va naciendo, ¿no?, en pequeños escalones de lo que actualmente ya conocemos. El día de hoy, un término común como un antivirus se nos hace de lo más usual del mundo, pero fíjense, era 1971. Entonces, para ese año, tenemos lo que fue la primera infección y lo que en equivalencia sería el día de hoy un antivirus bastante básico. Entonces, pasemos ahora a lo que verdaderamente es la base de la seguridad informática. A esto se le conoce como la tríada de la CIA. La CIA, que puede confundirse muchas veces con la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, que casualmente también tiene más o menos algo que ver en los temas de seguridad alrededor del mundo. Hace referencia al acrónimo del inglés que viene de confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la seguridad informática como tal debe basarse en estos tres puntos muy, muy importantes. La confidencialidad, es decir, que la información solo puede ser visible para usuarios autorizados. La integridad, la información no debe ser dañada o manipulada. ¿Recuerdan el hackeo que le hicieron a Marconi? Eso afectó ese punto de la integridad. Se manipuló la información que originalmente se transmitía. Y la disponibilidad, los servicios accesibles y disponibles para aquellos que desean tener esa información. Entonces, estos tres puntos son la base de todo lo demás. Les digo, la seguridad informática es gigantesca. Inclusive hay estudios de posgrado, tanto de maestría y doctorado, que dedican años a esto. Ahorita vamos a hacerlo de una manera mucho más resumida, claro, pero es de aquí, estos tres puntos tan centrales, de donde parte el estudio posterior de todo lo que se estaría investigando tanto en el presente como en el futuro de la seguridad informática. Ahora bien, pasemos a los temas, a los términos más usados en seguridad informática. ¿Por qué hacemos referencia a esto? A veces utilizamos palabras en ocasiones concretas o en otras mucho más generales, pero no sabemos el verdadero significado. Eso es en el lenguaje natural. Pero particularmente en la ciberseguridad como tal, hay ciertas palabras que tienen un significado muy singular. Por ejemplo, la palabra riesgo. ¿Qué es el riesgo? Es bastante ambigua, ¿no? Sin embargo, si lo podemos resumir en aspectos informáticos, un riesgo es la posibilidad de sufrir una pérdida en caso de un ataque, que generalmente puede ser también entendible, ¿no? Si lo vemos desde el aspecto general, pues para mí un riesgo comercial, un riesgo personal, pero si se fijan, va por el mismo camino, ¿verdad? La posibilidad de sufrir una pérdida en caso de un ataque. Vamos a uno mucho más interesante, la vulnerabilidad, que es prácticamente una falla en el sistema que podría ser explotada para ponerlo en riesgo. Esto es, si lo queremos ver de esta manera, si un sistema, un software es como un edificio, una vulnerabilidad sería una viga mal colocada. En esencia pudiera ser eso, si lo queremos ver así. Una falla en el sistema que podría ser explotada para ponerlo en riesgo. Muy interesante, lo veremos más adelante. Aquí entramos a la parte más delicada, una vulnerabilidad de día cero. ¿A qué hace esto? Es una vulnerabilidad común. Sin embargo, la principal diferencia es que el desarrollador o el proveedor de software no la conoce.
pero si es conocida por un atacante o si no quieren usar ese término por una persona externa, no asociada ni para el cliente ni para el proveedor de software. ¿Por qué se le llama día cero? Porque hace referencia al tiempo que el atacante conoce esa vulnerabilidad, pero el proveedor de software no. Simple y llanamente. Quizás puede sonar un poco engorrosa esta información, pero en esencia es el hecho de tú poder conocer, imagínense, llevámoslo a un aspecto práctico, tener acceso a una cuenta de WhatsApp de manera externa, eso es una vulnerabilidad de día cero. Que te permite acceder, tú estás ingresando, tú estás accediendo a la información de un usuario, pero ni WhatsApp ni la persona de la cuenta, que es el objetivo de tu ataque, están enterados. Entonces, eso es una vulnerabilidad de día cero y es uno de los aspectos también súper importantes y de los más críticos en la investigación actual en ciberseguridad. Vamos a ver el siguiente, es el exploit. El exploit es un tipo de software que se utiliza para aprovechar un error de seguridad o una vulnerabilidad. Tienen un poco de parecido en cuanto a los significados, pero son los términos, digamos, mucho más generales en ese aspecto de lo que se pudiera hacer un exploit. Voy a explicar los términos de seguridad y una vez vamos a hacer una breve pausa también para contestar sus dudas respecto a este tema y enseguida continuamos. El tema muy curioso es de que las vulnerabilidades de día cero, uno se lo puede creer, pues si no lo tiene una empresa, el conocimiento, en este caso las grandes como Microsoft, como Apple, como Google, que desarrollan gran parte de la infraestructura de las aplicaciones que utilizamos día a día, entonces, ¿quién lo conoce? Internamente, estas empresas tienen digamos, un sistema de recompensas, que es para aquellas personas que se dediquen a detectar vulnerabilidades en determinados sistemas operativos, en determinados servicios, lo puedan reportar directamente con ellos. Eso se le llama un bounty program, una recompensa. En este caso, les digo, esto es un aspecto mucho más extenso, pero para resumirle, Microsoft tiene distintos programas, por ejemplo, el Azure, el Identity en Xbox, en servicios de online, en .NET, tiene catalogados determinadas vulnerabilidades. Entonces, vemos cuál es la descripción de cada una y la recompensa que ellos te pueden dar. Que como podrán ver, por ejemplo, si yo encontrar alguna vulnerabilidad en la red de Xbox Live, me pueden pagar hasta $20,000, según el tipo de vulnerabilidad y su nivel de peligro crítico para la red. Inclusive podremos ver, hay algunas que hasta pagan los $100,000, otras es poquito menos, $15,000, pero generalmente empresas de este estilo siempre la van a tener. Microsoft, Google, Apple, Facebook, todas tienen un programa de recompensas para aquellas personas que se dedican a encontrar vulnerabilidades, pues puedan reportarlas. Por ejemplo, Microsoft estaría revisando si verdaderamente existe, el nivel de riesgo, etcétera, y listo, pues te lo pagan. Sin mencionar que aparte es un reconocimiento y que en muchas ocasiones esas mismas agencias te llaman a trabajar con ellos, que ha pasado infinidad de veces. Por ejemplo, veamos al programa de recompensas de Apple, que la máxima cantidad que pagan es $250,000. Dependiendo lo mismo en qué tipo de vulnerabilidades, si es para iCloud, si es para red, si es para dispositivo. Ahora bien, ¿en qué tópico va cada una? Porque, como les comento, cada una tiene un nivel de peligro, si le queremos ver de esa forma, más que otro, y su distinto pago. A lo que vamos aquí es de que hay algo bastante curioso. A pesar de que una persona especializada se enfoque en encontrar vulnerabilidades y reportarlas, también existe un mercado, y es legal,
que se dedica a comprar vulnerabilidades de día cero. Existen muchos sitios, bastantes, que se dedican a esto, pero el principal de ellos y el más conocido se llama Zerodium. Si ustedes lo buscan en su navegador de preferencia, podrán notar que Zerodium tiene distintos, llamémosle paquetes, ahora sí, en cuanto a las amenazas que tú detectes. ¿Cuál es la diferencia? Zerodium paga más, paga mucho más. Es bastante irónico porque, por ejemplo, en esta tabla que les estoy mostrando, está dividido el nivel de vulnerabilidad tanto en los sistemas operativos. Entonces notamos que está Windows, está Mac, está Linux o cualquier otro. Vemos que el que más tiene es una vulnerabilidad de 0 clic en Windows y paga hasta $1.000.000. Esa es la máxima. E inclusive, según el nivel de peligro que tú puedas estar generando en esa vulnerabilidad encontrada, te pueden pagar más. Ahora sí que se hace, digámosle, como una plática, se hace la revisión, el alcance de ese peligro y platican contigo, pues ahora sí en el tema monetario. Pero pues si no nos vamos tanto al millón, hay vulnerabilidades que inician desde los $10,000, los 50,000, etcétera. Entonces es una página bastante interesante y pues para que tengamos el conocimiento, ¿no? De que existe un mercado legal que compra vulnerabilidades de día cero. Y ustedes preguntarán, ¿y quiénes son los clientes de Zerodium? O sea, porque tampoco, si están comprando cosas por $1,000,000, pues no cualquier persona lo puede comprar, ¿no? Aquí ya entraría mucho en el aspecto de el rumor de quién los compra, pero generalmente serían gobiernos o agencias de espionaje los que se dedican a esto. Y lo que les comentaba, ¿cuál es el proceso? Pues el primero sería que tú descubras la vulnerabilidad, que envíes los detalles técnicos a Zerodium. Zerodium confirmaría el envío, confirmaría aparte el interés de estar revisando todo eso, se haría una evaluación. Una vez que se hace eso y se comprueba que verdaderamente la vulnerabilidad está pues acorde dentro de lo que ellos están pagando, recibirás el pago. Aquí dice que dentro de una semana, pero las pláticas generalmente pueden ser más, pueden ser menos, repito, según el tipo de vulnerabilidad encontrada. Y no es porque yo lo haya hecho, sino porque hay muchos blogs en internet que hacen referencia a que personas han enviado a Zerodium vulnerabilidades que han encontrado y se les ha pagado. Entonces, eso es completamente real, existe, y tanto como hay personas que les venden a ellos, hay personas, entidades que les compran a ellos. Aquí vamos a hacer una breve pausa. Veo que hay unas cuantas manos levantadas, con mucho gusto. Tengo dos manos levantadas para Humberto Sánchez y Carlos Trinidad. Si gustan pueden escribirme la pregunta que puedan tener en el chat y con mucho gusto se las contesto. Y mientras tanto, pues miren, ahora sí que esto quizás sea muy nuevo para ustedes, otros ya tenían conocimiento sobre este aspecto, pero puede haber un lucro con el tema de encontrar vulnerabilidades y no reportarlas directamente a los desarrolladores. Es algo que puede dejar mucho para reflexionar en ese aspecto. Y Alberto nos pregunta, ¿cuál sería la vulnerabilidad más común? Justamente vamos a ir a esa parte todavía. Vamos a estar explicando las más comunes. Y este software... Carlos, ¿a qué te refieres con tu pregunta? Es decir, ¿cómo funciona Zerodium? ¿Te estás refiriendo a eso? Porque Zerodium no es un software como tal, es una empresa que se dedica justamente a comprar vulnerabilidades. Nada más sería que tú te encargaras de reportarlas
ellos le evalúan y te pagan. No sé si por ahí va tu pregunta. ¿Qué nivel tendríamos de seguridad? Pues dado que es una vulnerabilidad de día cero, los niveles de seguridad no existen como tal, porque es una amenaza que no se conocía, no se conoce. Entonces, si tu nivel creías de tu software estaba al 100, pues ahora se baja, porque ya tienes una puerta totalmente donde cualquiera con el conocimiento, claro, y que conozca cuál es ese nivel de amenaza pudiera entrar. Entonces ahí sí, el término de seguridad es muy relativo, bastante relativo. Ok, Carlos. Pues bueno, ahora sí vamos a pasar a los términos más usados en la seguridad informática. El primero de ellos es la amenaza, es decir, la posibilidad de peligro que pudiera explotar una vulnerabilidad. Si se fijan, es un poco parecido a lo que vimos del riesgo. Ahora bien, ¿qué es eso de un ataque? Porque yo siempre lo escucho en las noticias, yo siempre lo leo en cualquier lado. Pues un ataque es un intento real de causar daño a un sistema. Simple y llanamente. Hay que tener muy al tanto de que las posibilidades de amenazas y vulnerabilidades a tu sistema, tenerlas al tanto, es decir, conocer la debilidad. Es posible, se puede hacer una auditoría, inclusive si no eres una empresa muy grande, o sea, desde el aspecto más básico. Tú puedas estar revisando qué aspectos no o qué medidas no tomó adecuadamente que una persona externa se pudiera aprovechar. Desde el simple hecho de, por ejemplo, escribir mis contraseñas en un cuaderno, desde ahí. O sea, no tenemos que imaginarnos una vulnerabilidad a gran escala con mi centro de datos afectado, ¿no? Puede ser desde lo más pequeño. ¿Qué es un malware? El malware es un tipo de software malicioso que puede usarse para obtener información confidencial, o eliminar o modificar archivos. Esencialmente, va a ser uno de los principales dolores de cabeza de toda persona que se dedique a la investigación de seguridad informática, el malware. Los gusanos. Los gusanos son de un aspecto similar al virus. ¿Recuerdan ese del virus informático? En un momento también lo vamos a explicar. Excepto que en lugar de tener que adherirse a algo para difundirse, y por adherirse me estoy refiriendo a que se adapte a un archivo, desde una fotografía, desde un archivo de un documento, un PDF, etcétera, no necesita hacer eso. Es decir, un gusano puede albergarse dentro de tu computadora y listo. Y se propaga por medio del Internet. Es justamente lo que pasó con Creeper. Creeper no necesitaba adherirse a ningún archivo de la computadora originalmente. Simplemente estaba en una computadora, se propaga en Internet a otra, se propaga a otra, a otra, a otra. Eso es esencialmente lo que es un gusano. Aquí quiero dar un ejemplo, muchos de ustedes lo conocerán. Para el 4 de mayo del año 2000 hubo un gusano que se llamaba I Love You, desarrollado por un filipino, si mal no recuerdo. Este gusano tan simple que esencialmente se transmitía por un correo electrónico enviando ese archivo, que una persona pudiera creer, alguien me envió un correo de una carta de amor, y para mí, pues imagínense, ¿no? Estamos hablando del año 2000. Hoy en día quizás pueda parecer un poco tonto eso, pero en el año 2000 hubo más de 10 millones de computadoras afectadas. Afectó principalmente a las computadoras con Windows. Obviamente, si mal no recuerdo, es el Windows 2000, que en aquel entonces es el que tenía la gran mayoría de uso. Y pues miren, y de hecho aquí viene un aspecto muy importante. Esta parte de estar convenciendo al usuario de que haga algo, pero no decírselo indirectamente, es parte de la que se le llama la ingeniería social. Pero es así como funcionó, de simplemente estás enviando un archivo infectado, pero le estás agregando algo como que a todos les puede gustar. Imagínense, está recibiendo en su correo, lo revisan todas las mañanas y dice carta de amor. Pues guau, ¿no? Quieras o no, hay cierta duda y
no sé, como que te invita a abrirlo, ¿no? Pero eso fue lo que pasó. Es una propagación bastante básica, muy sencilla, pero esa sencillez afectó a 10 millones de computadoras. Imagínense la escala de... No fue un ataque como tal, fue bastante generalizado, pero increíble, ¿no? Y eso fue hace ya casi 11 años. Ahora bien, ahora sí, el tema del virus. El virus informático. Es bastante curioso porque generalmente los virus son muy escurridizos. Bastante escurridizos. Entonces, pero esa es su naturaleza, porque obviamente es un programa que se introduce ocultamente en la memoria de la computadora, que al activarse afecta a su funcionamiento, destruyendo total o parcialmente la información almacenada. No generalmente todos los virus se comportan así, todos tienen una naturaleza bastante distinta, pero de una manera general, un virus puede resumirse de esa forma. El adware. El adware es un software, perdón, que muestra anuncios y recopila datos. Dirán, ¿eso qué tiene problema? Además, yo lo veo en el sentido de que en el aspecto publicitario, pues eso estaría bien. Pero ¿alguna vez se han preguntado si esos anuncios no pudieran tener algo más? ¿O si la recopilación de los datos vaya más de lo indebido? Bueno, ese es un tema que después veremos, pero es bastante delicado. Cómo un aspecto sencillo se puede transformar en algo malicioso. El troyano, el famosísimo troyano. De aquí viene claro, el nombre hace referencia a la obra de Homero, que aquel como los griegos intentaron ingresar a las murallas de Troya mediante un regalo. Pues esencialmente está cubriendo lo mismo aquí en el mundo informático. Simplemente es el malware que aparenta realizar una cosa, pero hace otra. Llámese lo que sea. Si era un programa que me iba a aumentar la velocidad de mi computadora, pero en realidad la está alentando. Esencialmente, eso sería un troyano. Y quién sabe a qué abra puerta más, ¿no? A veces un malware puede ser la puerta abierta para otro malware. Así de complejo. Un tema reciente, el ransomware. Es bastante curioso porque mediante un ataque, y llamémoslo así como un ataque porque originalmente se había aplicado para tanto empresas, para gobiernos, pero ahora ya se ha aplicado y se ha documentado que hay casos personales de que recibieron un ataque de ransomware, de que toman rehén su información o un sistema completo y pide un rescate para recuperarlo. ¿A qué es esto? Imaginen que ustedes se levantan un día por la mañana, están revisando su computadora y aparece un mensaje y les dice, tu información ha sido encriptada. Si quieres recuperarla, vas a tener que pagar tal cantidad a esta cuenta. La mayoría de las veces, dicha cantidad es pedida en bitcoins, una criptomoneda, que pues ustedes imaginarán, ahorita el bitcoin está por los cielos, está, si más no recuerdo, al día de hoy rondando los 30,000 pesos, 30,000 dólares, perdón, la cotización del bitcoin. Entonces, piden cantidades carísimas para poder desencriptar la información que te han secuestrado. Es una manera literal, secuestro, rescate, obtienes tu información. Eso inclusive puede ser en otros casos mucho más graves, pero digamos de una forma bastante general, el ransomware hace eso. Toma rehén la información de un sistema completo o de ciertos archivos en específico, puede ser inclusivamente de una carpeta que tú tengas en tu escritorio y te piden un rescate monetario para recuperarlo. Una técnica común, esto ya no va tanto de un ataque, pero que hemos escuchado muchas veces, el spam o el correo no solicitado, generalmente de naturaleza comercial, pero en ocasiones puede tener unas tendencias maliciosas o fraudulentas. ¿Por qué? ¿A qué viene esto? El phishing, que es mediante el engaño o fraude, ya sea por llamado o correo electrónico, se manipula un usuario para revelar información confidencial como tu tarjeta de crédito. ¿Por qué digo que es parecido? Imagínense que ustedes tienen su suscripción a su plataforma de streaming. Entonces, yo, atacante, conozco que cierta plataforma tiene muchísimos usuarios, ¿no? Yo me hago
suplantar esa identidad, como esos correos de billing, de que te pide ya está a punto de renovarse tu mes, etcétera. Tomo exactamente el mismo diseño y le envío a una cantidad exagerada de usuarios. Pueden ser inclusive de 10,000, 100,000, hasta 1,000,000 de usuarios. Les envío el mismo mensaje de que ya tienen que pagar otra vez su mes. O inclusive que, estimado cliente, hubo un problema al procesar tu último pago. Será necesario que ingreses los datos de tu tarjeta nuevamente. Desde ahí. Ustedes dirán, oigan, pero pues yo no puedo caer en eso, ¿no? O sea, es sentido común, dicen, ¿no? Pero por eso se envía a una alta cantidad de usuarios, porque si lo envías desde 100,000, 1,000,000, 2,000,000 de contactos, créanme que al menos uno lo va a hacer. Malamente, claro. Pero esa ya es una ganancia que recibe el atacante. Y eso es un hecho estadístico. En ataques más técnicos, que también bastante conocidos, está el DDoS o el DOS, los ataques de denegación de servicio. Esencialmente, el primero de ellos, la denegación de servicio, es un ataque que intenta impedir el acceso a un servicio para usuarios legítimos por saturación de red en el servidor. ¿Qué es esto? De que yo necesito también pagar mi membresía o acceder a la información de mi empresa, etcétera, dentro de mi sitio web. Un ataque 2 lo que haría es saturar de red tu sitio. Entonces eso implicaría que el servidor se saturara. Al tronar el servidor, tu sitio ya no está en línea. Sencillo, pero con una consecuencia algo grave, ¿no? Ahora, el DDoS. El tráfico del ataque mismo se distribuye en una gran cantidad de hosts, lo que resulta que el ataque provenga de muchas máquinas diferentes. Es decir, que vas a tener múltiples ataques. Eso es lo que significaría el DDoS. Por eso se llama distribuido, porque ahora se distribuye en una red que estarían haciendo el mismo ataque a tu sitio, a tu sistema, etc. Un ataque mucho más común en cuanto a nuestro día a día está el ataque de contraseña. Es decir, que una persona utilice un software específico para descifrar la contraseña de cualquiera de mis cuentas. La técnica más común que se utiliza es el llamado ataque de fuerza bruta. Esto es que intenta una y otra vez diferentes combinaciones de caracteres hasta poder acceder. Muchos sitios han implementado medidas de seguridad para que esto no pase, como por ejemplo el CAPTCHA, que evita que no estés llenando a cada rato un formulario o los campos de acceso para una cuenta, que te permita hacer una validación primero, para evitar, se le llama que no seas un robot. Pero a aquellos sitios que no lo tengan, un software especializado lo que intenta es hacer eso, ataques de fuerza bruta, de hacer una combinación de palabras, de números, de caracteres, y lo está intentando una vez, una vez, una vez. Obviamente eso se hace en cuestión de segundos. Ya sería la intensidad de la fortaleza de tu contraseña, qué tanto tiempo le tome poder acceder. Y el ataque más simple, un ataque de diccionario se le llama comúnmente, es de que comprueba las palabras comunes que tú puedes tener en un diccionario hasta acceder. Es curioso porque uno puede decir, bueno, aquí no puede haber tanta probabilidad de que yo tenga mi contraseña perro o gato o máquina o computadora. Simples palabras comunes que encuentras en un diccionario que ese software especializado ya las tiene precargadas y que las va a estar intentando. Ya no es tan común, pero sucede, sigue sucediendo. Ahora bien, ¿cómo puedo proteger mis contraseñas ante esto? Si en este momento ustedes ingresan a su navegador y escriben contraseña segura, how secure is my password, como ustedes gusten hacerlo, le van a aparecer infinidad de opciones de sitios web que se dedican a mostrar qué tan segura es una contraseña. En esta herramienta que estoy utilizando, o sea, no me voy más por recomendar, sino porque en Google, Yahoo, Ecosia, en cualquier buscador que ustedes usen, les va a aparecer una infinidad, ¿no? Y tienen exactamente la misma funcionalidad. Es decir, ustedes van a estar escribiendo la contraseña que se les ocurra
y les va a aparecer instantáneamente y de forma segura, porque esto no atraviesa la red, o sea, se ejecutan en el mismo navegador de la página. ¿Qué tan seguro es una contraseña? Esa contraseña, la que escribí, es Netflix 2, todo en minúsculas. Entonces, en promedio, le estaría tomando a una computadora, mediante ataques de fuerza bruta, 42 minutos obtenerla. En promedio. No es una cantidad exacta, pero si se fijan, ese nivel de longitud de contraseña y de los caracteres que usé, esencialmente así están conformadas la gran mayoría de contraseñas de personas en todo el mundo. Entonces, en promedio está desde 40 minutos a una hora de que una máquina que intente poder acceder a eso. Entonces, es bastante interesante. Repito, esto lo pueden encontrar en el buscador de su preferencia. ¿Qué tan segura es mi contraseña? Secure my password, etc. Y le van a aparecer muchísimas opciones. Ahora bien, en esta sí les quiero recomendar esta página en particular. Se llama HivePing.com. Es como se pronunciaría aproximadamente, que es una página que se dedique a mostrar si la contraseña de tu correo electrónico ha sido expuesta en una brecha de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Yo escribo aquí la contraseña de mi correo electrónico, se hace la validación en su base de datos y te indicaría si tu contraseña en algún momento fue expuesta o no. Te dice todo está bien, no hay nada grave, pero es una forma interesante. No es muy común, generalmente si nosotros utilizamos plataformas como Gmail, como Yahoo, Outlook, etc. Pero si utilizo, digamos, plataformas de correo que no tienen tanta infraestructura o que son más propensas, mejor dicho, a un ataque, se pudieran ser expuestas. Y seguimos con los ataques. Este último no tiene nada que ver con lo técnico y a veces pudiera ser el más peligroso de todos, la ingeniería social. Es bastante curioso que a veces la gran mayoría de los ataques no implicaron meramente una persona que está programando todo el día, sino que tuvo interacción con la persona a la que atacó. Eso es un tema de vital importancia que veremos más adelante, pero mediante una técnica de engaño se contacta con el usuario que tiene acceso principal a lo que yo necesite ingresar para pedirle de manera involuntaria que lo haga, esencialmente. Es decir, el engaño que yo voy a hacer yo como atacante para yo poder acceder a la información de alguien, para yo poder obtener su contraseña. La ingeniería social es uno de los puntos, por mucho, de los más críticos de todos, porque recordemos, así invirtamos muchísimo dinero en infraestructura de seguridad, que en cámaras, que en personal capacitado, que en todo, las personas son el eslabón más débil en los sistemas de seguridad. Y esa es una triste enseñanza, porque es cierto, inviertas lo que inviertas, tengas la infraestructura que tengas. Las personas son el eslabón más débil en los sistemas de seguridad. Ahora bien, el tema, ¿qué es un hacker? Describimos todas las vulnerabilidades, los tipos de ataques, los tipos de amenazas. Ahora bien, ¿qué es esa persona que se dedique a hacerlos? Esencialmente, un hacker es una persona con conocimientos especializados en irrumpir un sistema y explotarlo. Tal cual. Habrá muchísimas más definiciones, unas mucho más extensas que otras, pero de forma sencilla, es una persona, es un término que se le adopta como hacker, aquella persona que pueda irrumpir en un sistema y explotarlo. Aunque eso sí, hay dos tipos. Está el hacker de sombrero blanco, que encuentra las vulnerabilidades y las reporta o las repara. O está el hacker de sombrero negro, que es aquellas personas que en dichas vulnerabilidades encontradas se dedica a explotarlas, tanto para lucrar con ellas o quién sabe más. Aquí veo dos manos levantadas. A ver, un gusto, vamos a responder sus preguntas.
Y listo, veo a Servando Andrade y a BS. Con mucho gusto pueden escribir su pregunta en el chat y se las contesto. Dice Marco, ¿qué herramienta de software de alerta o respuesta se puede usar cuando se tiene detectada una intrusión? Ese es un tema, también va a ser un aspecto también básico, pero lo voy a mencionar más adelante, Marco, no te preocupes. Principalmente tanto si tenemos una cuenta de hosting o si nosotros tenemos nuestro propio servidor y pues cómo responder a ese ataque. Más adelante te la voy a estar respondiendo. Fernando, ¿a poco me equivoqué? Fue la del 2000, ¿verdad? Sí, hace 21 años. Gracias por... Se nos van los años, ¿no? Ojalá fuera así. Y vamos a ver el comentario de Cristian. Si encontramos algún problema de seguridad, en ese aspecto es de que si tu contraseña ha sido expuesta, generalmente pues tú no tendrías que hacer nada de momento, porque, por ejemplo, si estás usando tu cuenta de correo en iCloud, en Google, en Outlook, pues imagínate, son empresas gigantescas. Entonces, si ya se detectó que esa vulnerabilidad está expuesta, inmediatamente lo tienen que corregir y obviamente van a avisar a sus usuarios de que tanto si actualizan la aplicación de su teléfono, por ejemplo, que a veces la mayoría de las ocasiones ocurre así, o que inclusive te van a enviar un mensaje tras mensaje de alerta de que cambies tu contraseña. Ya según el nivel de qué tan crítico haya sido el nivel de exposición, me refiero a la cantidad de usuarios. Por ejemplo, si no, pues se expusieron los datos de 1000 usuarios, ¿no? Pero a veces se expusieron los datos de más de 3 millones de usuarios, pues imagínate. Va más allá por eso, serían las empresas proveedoras que se dedican a esos servicios los encargados de estar dando solución, pero lo importante es ya se conoce y ya está publicado ahí, entonces ya no sería una vulnerabilidad de día cero, sino es una vulnerabilidad que tiene que repararse, se tiene que parchear, se le llama en la industria del software. ¿Qué tan segura es la página que recomiendo para validar eso? En eso no se preocupen. Generalmente la base de datos que se alimentan se alimentan de ellos mismos, de la exposición que ellos pudiera tener de Google, de Outlook. O sea, no es algo que se saquen de la manga, por así decirlo. Y además, son datos abiertos, son noticias que se conocen. Digamos que las páginas tienen sitios propios donde ellos están reportando sus vulnerabilidades. Y repito, como a veces las empresas como Google o Microsoft son de tan gran escala que empresas del propio gobierno, por ejemplo en Estados Unidos, regulan la información, regulan la seguridad de la información. Es decir, si Google no detecta una vulnerabilidad, pero, por ejemplo, la NSA, la agencia de los Estados Unidos, sí la detecta, inmediatamente se lo reportan. Entonces es un ganar-ganar, pues, en ese aspecto. Un ransomware de Amancio se propaga a través de la red, es correcto. Ya en cuanto a quién es el objetivo, eso queda a ver a respuesta del atacante. En un momento más estaré explicando lo que fue WannaCry, que fue del 2017, cómo se fue ese ataque y cuál fue el punto clave del por qué ese ataque fue tan fructífero. La pregunta de Rafael, en caso de un servidor SQL, generar una contraseña difícil. Generalmente, mientras más compleja pueda ser una contraseña, pues mejor, en todo lo que estés usando. Sin embargo, a veces es muy difícil estarlo recordando porque se recomienda que sea una contraseña diferente por cada cuenta, por cada acceso. Pero un momento más adelante estaría comentando cómo sería un gestor de contraseñas, donde te permite generar automáticamente una contraseña y lo guarda en una caja fuerte encriptada. Pero eso con mucho gusto lo estaremos viendo más adelante. Pues muy bien. Sigamos con la presentación. Les comentaba que en el temario van a ser los ataques más recientes, ¿no? Y la triste historia de los ataques más recientes.
y cómo esto nos indica que todos podemos ser vulnerables. En el 2004, imagínense, una empresa que a nuestro sentido común no tendría que ver algo con seguridad, como Home Depot, tuvo un ataque a sus sistemas de venta. ¿Qué pasó? Esto fue el aproximado, porque no hay, obviamente también la empresa se va a reservar mostrar la información exacta, pero hubo el robo de aproximadamente 56 millones de tarjetas de pago, de todos esos datos. Fue un robo increíble, y más para el año, estamos hablando del 2004. Entonces, nadie está exento. Oye, yo no me dedico a la ciberseguridad. No, pero mira, Home Depot, pero manejas los datos de pago de tus clientes, ¿no? Con eso. Eso fue en el 2004, una empresa que en nuestro sentido común no tendría que estar vinculada estrictamente a la ciberseguridad. Y miren, le roban todo eso en la implementación del malware en sus sistemas de punto de venta. En el 2012, lo que les mencionaba de que las contraseñas de los correos electrónicos hayan sido expuestas, Yahoo le tocó la mala. Se publicaron las credenciales de inicio de más de 450,000 cuentas. Esto es usuario, contraseña, se hacen públicas. Entonces, mientras Yahoo no reparaba eso, cualquier persona pudiera ingresar a una cuenta que estuviera en la lista y acceder, pues imagínense, pues a los correos enviados, a los correos recibidos, a los borradores. Entonces, en su momento eso se expone, pero Yahoo se encarga de reparar, y si mal no recuerdo, pues obviamente sugiere a sus usuarios cambiar la contraseña, ya con ese parche implementado en sus plataformas. En el 2014, ese es un caso muy curioso, se atacó la infraestructura de Sony Pictures, otra empresa que ni nos puede pasarla por la mente, ¿no? ¿Yo qué le puedo robar a Sony? O sea, entiendo que manejan muchísimo dinero, pues es un estudio de películas, pero se publicó la información confidencial de empleados, tanto correos enviados, sueldo e incluso proyectos de películas futuras. Este es un tema muy importante porque para ese año, recordarán, Sony produjo una película llamada La Entrevista, con el actor, si mal no recuerdo, James Franco. ¿A qué va todo esto? La Entrevista era una parodia al líder de Corea del Norte. Después se hizo investigación que prácticamente ese ataque fue llevado a cabo por hackers de Corea del Norte. Eso impidió que Sony publicara oficialmente la película en cines, y si mal no recuerdo solamente está disponible por renta, pero es sobre demanda. Pero es un caso muy curioso. O sea, es una película, es una parodia, pues, humor negro, sobre un líder que tiene efectos sobre millones de personas, y particularmente Corea del Norte, que tiene una historia bastante amplia en ataques. Pues se hace esa intromisión. Entonces fue como una advertencia, ¿no?, para Sony sobre eso. Pero pues bastante interesante. Inclusive, o sea, Sony no tenía nada que hacer, o sea, hizo la película, pero les llegó. Para la parte del 2017 entramos a este tema interesante de WannaCry, de este ransomware que afectó principalmente a computadoras con Windows, encriptaba la información y existía el pago del rescate en Bitcoin. Se propagó a través de un exploit que se llamó Eternal Blue, que fue descubierto por la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, para sistemas Windows antiguos. ¿Esto qué es? WannaCry tuvo una afectación muy particular en el ramo de los hospitales. ¿Por qué? Porque los hospitales tenían sus computadoras con Windows XP. El simple hecho de no tener un sistema operativo actualizado y que siga recibiendo soporte en parches de seguridad llevó a todo eso. La gran mayoría de los ataques fueron para Windows XP. Es un sistema operativo que ya no tiene soporte por Microsoft, y los atacaron. Imagínense, fue un ataque distribuido, o sea, esto fue a nivel mundial. Si mal no recuerdo, pues creo que fueron los 150 países que al menos recibieron un ataque. México está entre ellos, claro. Y este es el mensaje que aparecía en la computadora.
de que, ups, tus archivos han sido encriptados, qué le pasó a tu computadora, cómo recuperar los archivos, pues pagando, y te indican cómo pagar. Y te daban la liga, ¿no? Y como podrán ver, 300 Bitcoin es muchísimo, muchísimo dinero. ¿Qué pasa si no lo pagabas? Te borraban la información o incluso pudieran llegar advertencias posteriores de que si es información personal muy crítica, la publicarían. Pero prácticamente el tema del WannaCry fue como que la exhibición a nivel mundial de este nuevo tipo de amenaza que es el ransomware. Aquí es un caso muy curioso, no son solamente empresas. Esta es una historia muy, muy larga, mucho más allá del alcance de este webinar, pero fue en el año de 2018 donde el iPhone de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, fue hackeado. Imagínense, en este momento Jeff Bezos es la segunda persona, si mal no recuerdo, más rica en el mundo. Su iPhone fue hackeado y se le robó 6 gigas de información. No fue en el momento, fue en un tiempo prolongado, pero 6 gigas de información, imagínense lo que hay en su teléfono. Desde información personal, la información corporativa, comunicaciones con altos directivos. Jeff Bezos tiene también contacto con presidentes o líderes mundiales. Imagínense, 6 gigabytes de información. De forma resumida, ¿qué fue lo que pasó después del ataque? El señor Bezos contrató a una firma propia de seguridad para hacer una investigación forense de qué es lo que le había sucedido a su teléfono. Tiempo después, la misma CIA, ahora sí la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, adjudicaron el ataque al gobierno de Arabia Saudita. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué Arabia Saudita atacaría a alguien como Bezos? Y pues, si lo imaginamos, no tendría mucha relación, ¿no? Sí la hay en realidad, repito, y es un tema muchísimo más extenso, pero de manera resumida, como Jeff Bezos es también el dueño del Washington Post, un notable medio de información ahí en Estados Unidos, cuyo periodista, un periodista turco, que se dedicaba mucho a la investigación en el gobierno de Arabia Saudita, que después ese periodista fue asesinado, fue un tema muy controversial, pero trabajaba para el Washington Post, que era propiedad de Bezos. Entonces, él iba a publicar algo bastante sensible. El gobierno de Arabia Saudita aprovecha una vulnerabilidad día cero, en este caso en el iPhone, para poder estar extrayendo información. O sea, fue un tema gravísimo, gravísimo, con alcances que todavía se siguen percibiendo y que da a entender de que cuánta seguridad debe tener una persona, en este caso como Bezos o algún líder mundial, que tenga información clasificada en su teléfono. Imagínense lo que hace un simple teléfono, que a veces llevamos toda nuestra vida ahí, ¿no? Ya con ese aspecto digital. Pues ahora, si una persona cree que hay valor en tu teléfono, la puede explotar. Claro, imagínense, el gobierno de Arabia Saudita seguramente pagó una cantidad exorbitante por acceder a ello, porque contratan agencias que se dedican a explotar este tipo de vulnerabilidades, similar a lo que es Herodium, pero pues ya un poco más del mundo oscuro. Pero Jeff Bezos sufrió el ataque y todo lo que desencadenó. De un tema más reciente, ¿recuerdan cuando WhatsApp sufrió un ataque, una vulnerabilidad? Digo ataque porque NSO Group es una empresa, si mal no recuerdo, de Israel, que se dedica a vender spyware. Hubo uno muy particular llamado Pegasus. Pegasus lo que se dedicaba, generalmente que lo venden a gobiernos, es de que podía leer los mensajes e información de los contactos de WhatsApp, sin que tú te dieras cuenta. En el tema de México fue bastante controversial porque después se comprobó que la administración estuvo espiando principalmente a periodistas. Ustedes ya recordarán toda esa noticia, pero esencialmente eso fue lo que las vulnerabilidades de día cero, es decir, las que no se conocen solamente por una persona o un selecto grupo de ellas, pueden hacer con eso, ¿no? En el tema malicioso. Algo como WhatsApp, tanto para líderes, directores de empresas, o para personas que se dedican al periodismo, y vean lo afectadas que son.
ahora vamos a pasar. ¿Cuáles serían las mejores prácticas más básicas de seguridad informática? Antes de ello, vamos a estar revisando también el chat. Con mucho gusto contesto sus preguntas. Vamos a ver unas cuantas manos levantadas. Vamos a ver, pregunta de Amancio. La página para comprobar que no se ha vulnerabilidad la contraseña, ¿no corre el riesgo de que la registre y la difunda? No, en realidad simplemente hace un macheo con la base de datos, que repito, es una base de datos pública proporcionada por los mismos proveedores de eso. Es decir, Gmail tiene una gestión de seguridad de que estas tales cuentas tuvieron una brecha de seguridad y ha sido expuesta a sus datos. Sin mencionar, no solamente que aparecería la noticia en los sistemas de Gmail, sino en una noticia en todo el mundo. Entonces, no, por eso tú no te preocupes. Ellos ni siquiera guardan la información, solamente se hace el cotejo con la base de datos actual que los mismos proveedores de servicios otorgan. Vamos a ver. ¿Qué medidas de seguridad nos pueden recomendar para tener protegida la información en una computadora contra un ataque de ransomware? Esencialmente, ya la gran mayoría de los antivirus ofrecen esta información, Alejandro. Es decir, inclusive por el simple hecho de marketing, nosotros somos el mejor antivirus, tenemos protección actualizada contra ransomware. Ah, pues ya la gran mayoría lo tiene, créeme. Eso es... y si tú tienes un buen antivirus y aparte tú tienes un sistema operativo actualizado, en eso no deberás tener ningún problema en ese aspecto. De momento, esperemos, ¿verdad? Esperemos que nadie tenga problemas en ese aspecto. Amalia, que ha llegado correo pidiendo depósitos. Bueno, Amalia, eso sería interesante validar. No sé si pudieras hacer un tipo de log, es decir, verificar de dónde se ha accedido a tu cuenta para poder validar eso. Porque si no significa que una persona pueda tener acceso a tu cuenta y eso sí estaría bastante peligroso. No sé si pudieras revisarlo. Esa parte de ver quién ha accedido a tu cuenta. Por ejemplo, Gmail tiene la opción de quién ha registrado, ¿no? Y te aparece de dónde y la dirección IP. Pues si solamente tú has ingresado y del mismo sitio, pues te debe aparecer la misma IP. O si acaso la de tu celular, etcétera. Pero sabes que eres tú. Eso pudiera ser una forma de que pudieras comprobar ese aspecto. ¿Cómo es que siguen existiendo páginas o foros donde se publican cuentas de diferentes servicios? Una pregunta de Cristian. Lamentablemente sí, ocurre. Sin embargo, dado que afortunadamente, y digo afortunadamente, en la gran mayoría de los países ese es un delito, existen, por así llamarlo, en México en ciertos estados tienen policía cibernética que se dedican al monitoreo de delitos que ocurren dentro de la red. Uno de esos es este. Es decir, no pueden existir páginas así como que se dediquen a la piratería o a la venta de armas, venta de drogas, etcétera. Todo ese tipo de delitos se monitorea y si se encuentra un sitio que se dedica a la difusión de productos, de servicios relacionados con esto, lo retiran. Inclusive ha habido casos, si mal no recuerdo, de Pirate Bay, ¿recuerdan esa página? Que se dedicaba pues prácticamente al comercio de la piratería, de objetos piratas. Ah, pues el FBI lo tiró y atrapó al que se dedicaba a administrar todo el sitio. Y así ha pasado muchas veces. En eso, digamos que hay un monitoreo, sí existe, tanto del FBI en los Estados Unidos, el Interpol, etcétera, que se dedican a tirar este tipo de sitios que pues ofrecen, que se lucran, ¿no?
de servicios ajenos. René, para cotejar, claro, enseguida te la comparto, René, no te preocupes, la comparto ahí en el canal. Y por último, es una pregunta son muchas de Edmundo. ¿Nos podría recomendar un antivirus? Generalmente mi intención del webinar no era tanto caer en las recomendaciones por aquello de que pues tuviéramos algún inconveniente futuro, ¿no? De que, oye, ¿por qué dices de mi producto y esto? Pero esencialmente prácticamente al tú usar en tu navegador, escribir cuál es el mejor antivirus, literal, es en serio, funciona. Vas a tener recomendaciones de los más vendidos, obviamente. Ustedes ya tendrán en mente cuáles son. Pero más adelante, de hecho, es una buena práctica de seguridad tener un antivirus. La ventaja del sistema operativo de Mac es que no recibe tantos ataques como lo recibe un Windows, pero sí lo recibe. Porque ese era un tema que se daba por hecho, ¿no? De que no, pues yo tengo una Mac y yo soy inmune. Lamentablemente ya no es así, ya es necesario tener un antivirus, pero en realidad cualquiera te puede servir el mundo. Y además, si hay desde los antivirus gratuitos y si tú compras una licencia, pues te ofrecen mayores niveles de protección. Pues muy bien, vamos a continuar con la presentación. Las mejores prácticas de seguridad. La de ley, bloquear tus dispositivos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que en la oficina estamos sentados y ya tengo que ir por mi café, tengo que ir a comer y dejo mi computadora sin bloquearla? A veces hasta con el correo abierto, con mis redes sociales, imagínense. O sea, obviamente esperemos que no tengan compañeros que se estén revisando su computadora cada rato, pero el simple hecho de que si en este momento no voy a tener mi computadora, la bloqueo. Si mi celular, que eso es un poco ya más práctico, el celular tiene el bloqueo automático, lo que les puedo sugerir en los celulares es que agreguen el bloqueo por PIN, es decir, por número, o por patrón, es decir, que ustedes pueden formar una figurita con el dedo, también no hay problema. La cuestión es que los bloqueen y que sean contraseñas, pues no, por ejemplo, si tú trabajas en tu empresa y tienes tu equipo de computadora, no pongas la contraseña, el nombre de tu empresa. Simplemente, ¿no? Pues que mi empresa se llama Calzado SADCB, pues a veces, ¿no? Pones Calzado SADCB porque se me olvida. No, procuremos ser un poco más en el aspecto de una contraseña que solo yo pueda conocer, pero a la vez sea fácil para mí. Por ejemplo, algo muy recomendable es usar un momento de tu vida. Literal, puede ser una contraseña, me gustó mucho la película tal, del año tal. Imagínense, esa es una frase muy grande y aparte están agregando números. Eso eleva tanto la complejidad de la contraseña y es bastante bien, o sea, porque ni es muy común y aparte me es fácil recordarla. Un punto sumamente vinculado del otro. Crea contraseñas seguras y utiliza gestores de contraseñas. Lo de contraseñas seguras ya lo hemos hablado, ¿no? En el aspecto de pues que tienen que ser de preferencia de una longitud larga, que sea una combinación de caracteres alfanuméricos, etcétera, ¿no? Pero, oye, Carlos, aquí yo no me voy a andar acordando de las 20 cuentas que tengo. Ah, para eso están los gestores de contraseñas, eso lo hacen por ti. Lo mismo, no quiero caer de momento en recomendar un servicio más que otro, pero a ustedes estar escribiendo en su navegador, en su computadora, gestores de contraseñas o cuál es el mejor gestor de contraseñas, les va a aparecer a veces hasta inclusive un ranking de cuáles son las empresas que se dedican a ofrecer este servicio. Algunas lo ofrecen de manera gratuita, otras ya con paga, pero en realidad no es un costo bastante caro en comparación del beneficio que tienes, ¿no? Entonces, un gestor de contraseñas lo que hace es de que un día, ¿no? Una tarde te vas a poner a escribir el usuario y la contraseña de mi cuenta de correo, el usuario y mi contraseña de mi banco, el usuario y contraseña, etcétera, ¿no? Vas a tener todo y al momento de que quieras acceder, estoy revisando mi correo,
la contraseña ya no va a estar guardada en el navegador como comúnmente se hace. Entonces, el gestor de contraseñas, que de hecho puede instalarse en tu navegador como un complemento, das clic ahí, el gestor en automático va a detectar, por ejemplo, que estás ingresando a la página de tu banco, autorrellenar, y listo, te pone tu usuario y tu contraseña. Tú simplemente vas a tener que dar en ingresar. Los gestores son bastante seguros, por eso no tengan ninguna preocupación, porque tiene un almacenamiento, o sea, todo está encriptado. Y la mayoría de la encriptación o inclusive estos gestores de contraseñas son de código abierto. ¿A qué se refiere? Esperen, no se vayan a asustar de que no, ¿cómo eso? Por código abierto me refiero a que muchas otras personas puedan revisar la integridad de la infraestructura del que tiene el código de esa plataforma. Es decir, que se puede revisar si existe alguna vulnerabilidad o no. Más personas lo pueden hacer. No significa que sea menos, o sea, que haya también gestores que tengan su código cerrado, por eso no hay ningún problema, pero por el cuestión también de privacidad, ¿no? Porque uno nunca sabe qué hacen con mis datos. A eso, por eso algunas personas se decantan mucho más por tener un gestor de contraseñas de código abierto a tener uno de paga. Pero repito, ustedes haciendo una búsqueda, gestores de contraseñas podrán tener el mejor que se adapte también a su presupuesto. Y también les digo, hay gestores gratuitas, hay unos que cobran una cierta cantidad que lo pueden ser al mes, al año. Cualquiera es bastante bueno. Esto es un punto muy importante, activar la autentificación de 2 pasos en todas tus cuentas. ¿A qué es esto? Un tema bastante simple. En Facebook, imagínense, ustedes no tienen la completa seguridad, ¿no? Yo quiero que mi cuenta esté protegida a pesar de tener una contraseña compleja. Activen la autentificación. ¿Qué hace esto? De que al momento de ingresar al usuario y su contraseña, dan clic en continuar y hasta el mismo Facebook, ¿no? O cualquier otro medio te va a decir, se ha activado la autentificación de 2 pasos. Por favor, ingrese. Hay varias maneras, las más comunes, que te envían a veces un enlace al correo electrónico, un código a tu correo electrónico o que te lo envían a tu celular. Entonces, pues yo estoy ingresando, por ejemplo, a Facebook, usuario, contraseña, me pide un código, me llega mi número a mi teléfono celular, lo escribo y listo. Eso sería una manera también para comprobar de que inclusive en el caso extremo de que una persona supiera mi contraseña, pues también tendría que tener mi teléfono. Entonces es una doble protección en ese punto. Hay que mantener, es un tema muy importante, actualizados los sistemas operativos, los navegadores y demás software que utilices. Eso es muy importante. Entendemos que a veces por el simple hecho de estar ahorrando costos, no, pues mi computadora tiene Windows XP, tiene Windows 2000, o tiene un sistema operativo que ya no está recibiendo actualizaciones de seguridad, error, ¿no? Lo mismo con navegadores, ¿no? Pues que yo utilizo Firefox, pero yo me quedé en la versión 30, no, pues lo tienes que utilizar siempre a la última versión, justamente para tener las mejores protecciones de seguridad y también las aplicaciones que utilices, tanto las que tengas en tu teléfono, en tu tableta, etcétera. Particularmente las aplicaciones que manejen información sensible. Imagínense, siempre tengan al actualizado las aplicaciones de su banco, eso es de ley. Las aplicaciones de WhatsApp siempre actualizadas, el navegador, todo. Usa un antivirus eficaz tanto en tu computadora de escritorio como en dispositivos móviles. Es una pregunta que me hacían antes. Los antivirus generalmente, casi ya todos, están ofreciendo las protecciones estándar mínimas necesarias, tanto para virus, para gusanos, troyanos, ransomware, firewall, etc. Todos inclusive hasta te ofrecen un navegador propio seguro, privado, etc. Lo mismo, pueden hacer la búsqueda, cuál es el mejor antivirus 2021, y les va a aparecer un listado. A veces hay personas que se dedican justamente a hacer estas comparativas, ¿no? De que qué antivirus es mejor y por qué, en base a calidad, precio, etcétera. Eso le puede ayudar mucho en el tema de no estoy seguro cuál elegir, cuál es el más recomendado. Es que es una pregunta algo ambigua porque cada antivirus tiene una mejor cosa, una mejor funcionalidad que otra. Ya sería ver en cuanto al tema del precio y a qué dispositivos va. Repito esto porque la gran mayoría de la oferta de antivirus ya te ofrecen
te damos el antivirus, tu licencia de año para tanto tu computadora como para tu celular. Entonces, mira, ya tienes 2 por 1. Y en múltiples dispositivos. Puedo tenerlo en mi Windows, puedo tenerlo en mi Mac, en mi iPhone. Entonces, eso se ha ampliado mucho la oferta en ese aspecto, de que la gran mayoría de los servicios de antivirus de las empresas que se dedican a esto ya te lo están ofreciendo para múltiples dispositivos, no importa el que sea. Usa una VPN. Ese es un puerto muy curioso. Una VPN es una red privada virtual. Esencialmente, este es un tema también bastante complejo y muy interesante, quizás inclusive para todo un webinar completo de VPN, de poder asegurar tus conexiones. Es decir, véanlo de esta forma. Una VPN va a ser desde mi computadora, va a proteger. Hay que verlo, imagínense, como un tubo. Toda la información ya no va a estar expuesta, o sea, y por información me estoy refiriendo al tráfico que yo esté enviando o recibiendo por internet, va a estar ahora dentro de un tubo protegida. Veámoslo de esta forma, que ayuda a la protección de la conexión mediante una encriptación propia de la VPN y particularmente de la privacidad ante los ISP. ISP es un proveedor de servicios de internet, en este caso puede ser, en el caso de México, como Telmex, Total Play, etcétera. Ellos son un proveedor de servicio de internet que tienen acceso a tu tráfico. Esto es sabido desde siempre, ¿eh? Siempre ha pasado, no crean que es algo reciente. Pero una VPN es muy importante cuando te conectas a una Wi-Fi pública. ¿Cuántas veces ha tocado de que, ay, me quedé sin datos en el aeropuerto y déjame conecto? Imagínate cuánta gente no se conecta ahí. Entonces, todo el tráfico de la gente que se conecta pasaría por ese módem. Que igual, ¿no? Pues a mí no me roba nada. Recuerden, o sea, la seguridad es importante, tengas o no, o seas o no la persona más famosa del mundo. Siempre hay que tener esto muy en mente. Lo mismo, hay un sinfín de proveedores de VPN que se dedican a esto, escribiendo en su navegador VPN, cuál es el mejor o comparativa. La diferencia entre una y otra también va a depender mucho del precio. Lo que sí les puedo recomendar, ya es una manera bastante opcional, que sean VPNs con sede en Suiza. Porque en Suiza, Suiza tiene particularmente una ley de protección de privacidad al usuario muy estricta, de las mejores del mundo. Entonces, una VPN con sede cuyos servidores se encuentren en Suiza, te daría ese plus en cuanto al nivel de privacidad, pero en realidad cualquier otra es buena. Buenísima, todos los demás. Aquí el tema en tus servicios de hosting, por ejemplo, aquí en Newbox, que utilices una herramienta de monitoreo contra malware y tener un certificado de seguridad, un SSL se le llama. Newbox está ofreciendo esta herramienta de monitoreo como SiteLock. Si ustedes ingresan a newbox.com/SiteLock, así tal cual, SiteLock, ofrecemos este servicio en 2 paquetes que justamente se encarga de estar monitoreando tu cuenta ante distintas amenazas. Varía entre uno y otro, según el paquete que tú escojas. Pero eso puede ser una herramienta básica, pero muy poderosa, que puede estar dando monitoreo contra malware a mi sitio. El otro aspecto es un certificado de seguridad que estuvimos revisando, que hubo una pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia, no? Si yo tengo un certificado de SSL gratuito que Newbox me ofrece a yo comprarlo. La diferencia del gratuito es que ese gratuito se comparte en las demás cuentas alojadas en el servidor, entre todas las cuentas. Y la diferencia es de que si yo compro uno, es que ese certificado es exclusivamente para mi sitio y de nadie más, para mi dominio. Se asocia exclusivamente. E inclusive al comprarlo, el certificado ya te ofrece una garantía. Es decir, de que si el certificado en su momento no fue bien instalado, es decir, en caso de que el proveedor haya hecho algo mal en la instalación, en la emisión del certificado para tu dominio, ellos te pagan una garantía si es que hubo algún robo de información. Este caso es muy improbable, pero digamos, te ofrecen ese aspecto como tal de es una garantía. A veces va desde los $10,000, pero los certificados más avanzados te incluyen garantías millonarias.
Esto es también muy importante. Mantener un continuo respaldo de tu información y tener un plan de contingencia ante un ataque. Es decir, tanto de mi servicio de hosting, que se pueden consultar en nuestros tutoriales cómo realizar una copia de seguridad desde tu cPanel. Y no solamente para mi hosting, también tener una copia de seguridad para mi teléfono, para los archivos de mi computadora, para todo. Es decir, de que si, veámoslo en el caso extremo, si algo pudiera pasar, yo tener al menos un respaldo, ¿no? De mi información, que quizás no sea inmediata, es decir, un respaldo de hace 2, 3 días, pero pues qué mejor, ¿no? De tener al menos esa base de información guardada en un lugar seguro, a perderlo todo. Y un plan de contingencia, un ataque, eso yo no lo veo tanto como a manera personal, sino a nivel empresarial. Las empresas grandes tienen puestos específicos, es decir, personal capacitado ya de muy alto nivel que se dedica a la seguridad informática y crean planes de contingencia, es decir, ¿qué haremos en caso de? Esencialmente es eso. Eso ya va para empresas un poco más grandes, pero en cuanto a nivel personal, estaría bastante bien conocer que eso existe, que hay planes de contingencia, de qué es lo que sucedería dentro de un ataque. También esto lleva para el ámbito más grande en cuanto a las empresas. Hay estándares de seguridad, por supuesto. No creen que esto es simplemente es la información que me dan aquí, la información no. Todo esto se basa en un estándar. Hay muchísimos estándares, pero la más conocida es la ISO 27001, que es la de cajón, ¿no? La que todo el mundo debe conocer en cuanto a infraestructura, generalmente grande, que se implementa, repito, ya es personal capacitado, ya es tener todo adecuado para estar conforme a la certificación ISO, etcétera, ¿no? Ya va mucho más para allá, pero es bastante interesante conocerlo. Hay normas internacionales y hay personal capacitado en estas normas que se dedican a la ejecución diaria de las normas, punto a punto. Es un texto bastante largo, a veces se les puede hacer muy complicado, ¿no? Y todo eso, pero bastante necesario. Y tener una persona, en el caso de empresas ya muy grandes que se dedican a verdaderamente a tener un respaldo crítico de su información, pues esto es su pan de todos los días. Pues bueno, esencialmente son los aspectos básicos de la seguridad informática que queríamos dar a conocer en este webinar de Newbox. Espero les haya gustado. Les digo, muy básico quizás, viendo después sus comentarios, después podemos aventarnos un segundo webinar, pero ahora ya desde un aspecto mucho más técnico, para alguna duda en particular, con mucho gusto se lo revisaremos. Y con mucho gusto estaría respondiendo un momento más a sus preguntas. Vamos a estar revisando aquí el chat. Aquí, disculpen si alguna pregunta no lo alcanzo a leer completamente o si me salto alguna. Con mucho gusto, como les digo, este video se sube a YouTube. Nos pueden comunicar por ahí o también en los canales de contacto de Newbox. Con mucho gusto les podemos llegar las respuestas por medio de las redes sociales. Vamos a ver. Lucía nos hace un comentario. ¿Cuál es el nombre del canal de YouTube? Generalmente es Facebook. En YouTube, perdón, vas a buscar Newbox como tal y lo mismo en Facebook. Así como Newbox, así es como están las redes sociales oficiales de la empresa, donde en el caso de YouTube tenemos ahora sí que todos los webinars que hemos dado en el transcurso de este tiempo y podrás consultar más. O sea, ahora sí que hay webinars desde crear tu sitio web, crear tu tienda en línea, de si quiero tomar fotografías para mi e-commerce, cuáles son los consejos, cuáles son las mejores opciones para hacerlo. Inclusive hasta hay temas que te explican cómo usar un dominio, cómo posicionar tu negocio en Google Ads, en Facebook Ads. O sea, tenemos webinars diversos y pues ahora se va a agregar el webinar de seguridad informática y pues con la intención de estarlos conectando más con nuestros clientes en el tema de estar ofreciendo estas herramientas que es impartida por
por personal que se dedica completamente a ello y que pues, le puedan servir, ¿no? Y pues, bueno, no solamente a los clientes de Newbox, sino a todos, porque pues, está en YouTube y se puede consultar en cualquier momento. Esa es la ventaja. Rafael nos hace el antivirus de Windows suele ser suficiente. Ese era un tema tabú. Antes se decía que Windows Defender no era muy bueno. Ahora ha elevado bastante su calidad. Eso se ha visto en las comparativas que se han hecho últimamente. ¿Suele ser suficiente? Pues sí, de cierta forma, simplemente que tú procures no descargar archivos de fuentes no conocidas, etcétera. Si tú mantienes una navegación estándar dentro de tu computadora, esencialmente no deberías tener problemas. En el caso de que si tú quisieras un poco más de protección o simplemente sentirte un poco más protegido, pues ahí es cuando ya se recomienda comprar una licencia de antivirus. Rafael, contraseña segura, sí, ese sería perfecto. De hecho, los gestores de contraseña tienen su propio generador y tú defines qué longitud quieres que tenga, si tenga puros números, si tenga puros letras. Esencialmente es lo que te estaría dando, es correcto. Obviamente sería, no es adecuado, imagínate, ¿no? Aquí tú puedes escribir mi primer borrachera, no es lo mismo a escribir tal cual, ¿no? Mi primer borrachera. Pero esencialmente una excelente contraseña pudiera ser esa. El gestor de contraseñas que trae la Mac, pues obviamente todo ese tipo de funcionalidades que ya están dentro del sistema operativo es justamente la misma Apple, la misma Microsoft que se dedica a darles mantenimiento. Digamos, no es tanto de qué tan seguro es, sino simplemente seguros son. Eso no hay duda. La cuestión es de que alguna persona no detecte una vulnerabilidad en ese gestor de contraseñas. Pero repito, sería muy improbable porque obviamente, imagínense, Microsoft y Apple tienen un mundo de personas dedicados justamente a mantener esas funcionalidades que estén seguras al 100%, pero puede ocurrir. Para ese es el caso de que o tú utilizas el propio gestor de contraseñas o realizaría la compra de uno, pues sin ningún problema. Todos son seguros, solamente esperando que no exista una vulnerabilidad y que alguien quiera explotarla. En ese aspecto y es cuando ya entra la otra cuestión. En el tema de WhatsApp, que pues ya es un tema controversial por el tema de la comunicación, sí es, bueno, aquí ya entra una cuestión personal de ver el hecho de qué tanto quieres que se sepa, que una empresa sepa de ti, en este caso Facebook como proveedor de WhatsApp y todo, pero también entrarías a menos que tu gran cantidad de contactos también se manejen por Telegram, por Signal, por ejemplo. Sería eso, no es tanto recomendarlo, sino meramente es, ahora sí, tu entorno de contactos más inmediato, ¿cuál es la aplicación que más usas? Porque pues tú te puedes ir a Signal, pero ninguno de tus contactos lo tiene, entonces pues no serviría de nada, ¿no? Más sería estar mejorando todo ese tipo de aspectos de irse moviendo, ¿no? Entre nosotros, de que, ¿sabes qué? Yo ya no dependo totalmente de WhatsApp y me quiero cambiar a otra, es decir, tener múltiples. Por ejemplo, yo uso múltiples aplicaciones de mensajería, no solamente estar dependiendo de WhatsApp, pero ya no irnos por una, sino tener varias. Esa sería mi recomendación como tal. Alejandra pregunta cómo se configura la VPN. En realidad tú no tendrías que hacer nada. La VPN tendría una configuración básica en el sentido de que a qué servidor te quieres conectar. Es decir, cómo quieres que aparezca tu IP. Según el proveedor que tú escojas para la VPN, es decir, yo quiero que mi IP aparezca que estoy conectado desde Brasil, que si estoy conectado desde Australia. Es eso, prácticamente la mínima configuración que vas a tener que hacer. O a veces por defecto te dice la ubicación óptima. Ya ni siquiera le tienes que mover. Tú simplemente vas a hacer conectarte. San se acabó. Conectarte, cuando lo estés en uso, ya no lo vas a usar, te desconectas. Es todo lo que haces. Simplemente apretar un botón.
Y aquí por último, José Luis nos pregunta, ¿Newbox ofrece respaldos de la base de datos? Como tal, José Luis, no lo ofrecemos, es decir, que nosotros lo hagamos por ti. Sin embargo, es un paso bastante sencillo que tú puedes crear una copia de seguridad de tu propia cuenta de hosting, es decir, todo lo que tú tengas se realiza una copia de seguridad y tú lo puedes descargar. Eso es ingresando a la sección de tutoriales, newbox.com/tutoriales, y vas a tener una barrita de búsqueda. Tú simplemente puedes ingresar copia de seguridad y listo. La gran mayoría de nuestros clientes usan el panel de control de cPanel, así como tal. Entonces, ahí te puede indicar paso a paso. De verdad, es bastante sencillo. En unos 4 pasos, tú ya tendrías la copia de seguridad de tu sitio, que igual no estamos pensando en el fatalismo, ¿no? De que algo va a pasar, ¿no? Pero siempre mantener un respaldo de seguridad en todo va a ser completamente necesario ya hoy en día, ¿no? Y prácticamente ya en este 2021 podemos notar que si en el año 2000 había ataques, en el año 2005 había, pues sigue incrementando. Es una escalera y que está creciendo de forma exponencial enormemente. Entonces, el simple hecho de tener la seguridad informática como tal va a ser un hábito que si a muchos no les gusta, que no estoy acostumbrado, pues lo vamos a tener que hacer. Pero es un campo bastante interesante, créanme. Digo, el tema de la seguridad informática como tal, pero nos ayuda mucho, hay muchísimos beneficios. Y pues nada, quererles agradecer su asistencia, por su tiempo, a todos los que se quedaron al transcurso de este webinar y quererles pues continuar, ¿no? Seguir aprendiendo, ese es un tema bastante importante. Como digo, muchos no conocían de este tema, otros ya tenían conocimientos un poco más avanzados, pero es eso, ¿no? Tener la constancia por querer aprender y además es algo que te va a dar el beneficio futuro, porque es el respaldo de tu integridad, llamémosle virtual, tanto para ti como persona o para mi pequeño negocio o para mi empresa grande, ¿no? Y pues bueno, pues nuevamente les agradezco mucho su tiempo, su participación y pues espero verlo pronto.